Quiero comentarles que nuestro charlista nació en Olanchito, Lloro. Está casado, tiene 4 hijos y 7 nietos. Encontró a Jesucristo desde el año 1972 y desde entonces Dios lo ha hecho consentido al invitarlo a ofrecer charlas en más de 120 retiros espirituales, imagínense ustedes. Y siempre está atento a aprender más. En el jubileo del año 2000, asistió a la Ultrella Mundial en Roma y peregrinó a Tierra Santa, visitando Jerusalén, Belén, Cafarnaúm, Nazaret, Caná de Galilea. Su formación cristiana se la debe a Dios y a los sacerdotes jesuitas, con los que escucha sus homilías hace más de 30 años. Está feliz de pertenecer a nuestra parroquia Divino Niño, donde ha aprendido muchísimo y vive una experiencia maravillosa. Está casado con nuestra queridísima princesa, doña Mema, doña Juana Puerto, a quien le damos también la bienvenida. Y quiero pedirle, ¿verdad? A don Memo, quiero agradecerle por estar esta tarde con nosotros haciendo esta pequeña reflexión, esta reflexión que lleva por el nombre La Misericordia de Dios. Los dejo con don Elio. ¿Puedo hacer la oración yo por mi esposo? Sí, puedo ayudar, sí, al aire del Padre. Adelante, doña Mema, la escuchamos. Adelante. Espíritu Santo, Padre de bondad, en esta tarde te pido que desciendas sobre la vida de mi esposo para que le deje el entendimiento, la sabiduría en su charla que va a dar. Que esa charla, Señor, no solo se quede en palabras, sino que podamos sacar de ellas algún fruto. La misericordia y el perdón de Dios son palabras bellas, Señor, de las que nos puedes ayudar a cambiar totalmente nuestra vida. Ilumínale y dale la sabiduría que necesita, Padre de bondad. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Les agradezco infinitamente que nos hayan invitado para estar en la asamblea. Es un placer para nosotros estar con todos los hermanos. Esta charla de hoy, la misericordia de Dios, la clave para alcanzar el perdón, voy a procurar hacerlo de lo más sencillo, porque lo que necesitamos, hermanos, es descargar nuestra conciencia, nuestra alma, descargarla de todas las cosas que hemos pasado en estos días que no hemos tenido la oportunidad de confesarnos. El día que nos bautizaron, el día que hicimos la primera comunión, el día que nos confirmamos o nos confirmaron en la Iglesia Católica, ese día recibimos la gracia del Espíritu Santo. La gracia vive en nosotros. Somos como una mujer que está embarazada, que sabe que lleva en su cuerpo otra vida. Nosotros llevamos en nuestra vida otra vida, que es la vida divina, la vida de la gracia. Pero todavía estamos viviendo en la tierra. Estamos en esta morada terrena. Y estamos sometidos a los sufrimientos, a las enfermedades, a la muerte. Y por donde vamos pasando, se nos pueden pegar cosas del mal y del pecado. Esa gracia divina es como si fuera un vestido blanco o un vestido limpio que nos pusieron el día de nuestro bautismo. Pero con el correr del tiempo se han ido llenando de manchas y cuando tenemos la oportunidad nos confesamos. Pero hoy, en este momento de la pandemia, ya tenemos casi más de 3 meses que no hemos podido asistir al templo para confesarnos, para recibir la Sagrada Comunión. Entonces necesitamos descargar en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, descargar toda nuestra alma, nuestros pecados, nuestras infidelidades,
todo lo que hemos hecho y que nos ha apartado de la misericordia de Dios. Somos hijos de Dios, pero esta gracia divina que llevamos se debilita a veces y el pecado nos hace perderla. Jesucristo es el médico por excelencia de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Solo tenemos que pensar en lo que sucedió con el paralítico. Todos hemos leído esta escena cuando Jesús estaba predicando y había tanta gente en la casa que se llenó la sala, estaba gente en la puerta, eran tantas las personas que trajeron al paralítico y no pudieron entrar con él. Y hemos leído varias veces que los que lo llevaban al paralítico abrieron un boquete en el techo para bajar al paralítico, y cuando Jesús lo vio ahí y miró la fe que tenían estos hermanos que le han traído a este enfermo, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los maestros de la ley que estaban oyendo a Jesús dijeron: ¿quién es este que ofende a Dios? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Y por qué solo Dios perdona los pecados? Porque es el único ofendido. Es al quien hemos ofendido. Por eso Dios los perdona. Pero los fariseos dijeron eso: solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús, leyendo sus mentes y sus corazones y lo que estaban pensando, les dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hermano que está aquí enfermo? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder de perdonar los pecados en el cielo y en la tierra. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Le curó el alma y le curó el cuerpo. Con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, Dios obra la curación y la salvación. Por la misericordia de Dios, nuestros pecados cometidos contra Él son perdonados, y al mismo tiempo nos reconciliamos con la comunidad, nos reconciliamos con la iglesia. Lo que necesitamos es un continuo proceso de conversión. Esto nos hace volver al Padre, del cual nos habíamos alejado por el pecado. Necesitamos un proceso de arrepentimiento, de reparación por parte de nosotros los pecadores. Yo, Elio Flores, debo de hacer una declaración y una manifestación de mis pecados. En este periodo de pandemia donde no puedo confesarme, hacer un acto de contrición, tener un corazón contrito y pedir al Señor que me perdone mis ofensas, que me perdone mis pecados que he cometido contra Él, para sentir en mi alma la misericordia y el amor y el perdón de Dios y quedar limpio. No hay cosa más linda y más maravillosa que una persona que se ha reconciliado con Dios, que ha botado su pecado, que ha quedado ese pecado olvidado y Dios lo ve, que regresa a su vida normal, pero ahora sin pecado, con su alma limpia. Necesitamos también hacer un reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de la misericordia de Él para el hombre pecador. Nuestro querido párroco, el padre Ovidio, el día miércoles de ceniza de este año, nos decía, cuando nos imponía la ceniza, las tres palabras que llevan las tres P juntas: somos pequeños, somos peregrinos y somos pecadores. Entonces, el que dice que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso,
O sea que la verdad no está en él. Se engaña a sí mismo. Todos hemos cometido pecados y necesitamos el perdón de Dios. Le pedimos al Señor que nos enseñe a orar, porque en la oración decimos, Padre, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cuando recibimos la nueva vida, porque eso es el perdón, recibir la gracia de Dios, recibir una nueva vida, esa nueva vida no quita la fragilidad ni la debilidad de la naturaleza humana. Siempre, aunque estemos bautizados, aunque nos hayamos confirmado, aunque comulguemos, llevamos por dentro lo que se llama concupiscencia. Concupiscencia, deseos desordenados, deseos de hacer el mal. Por lo tanto, necesitamos resignarnos, purificarnos, acercarnos a Dios constantemente, renovarnos. Necesitamos una renovación completa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser, entendiendo por renovación que es hacer las cosas nuevas o volverlas a su primer estado. Dios está llamando a toda la humanidad. Dios está llamando a toda la humanidad a arrepentirse, que nos arrepintamos, que volvamos hacia Él, pero de verdad, que volvamos con lágrimas. El Señor quiere una conversión del corazón, una conversión sincera, una penitencia interior. Dios quiere una ruptura total con el pecado, una ruptura, una aversión al pecado, una repugnancia al pecado y a las malas acciones. Dios quiere que nos purifiquemos y nos está esperando con un corazón grande, misericordioso, para que nuestro ser descanse en su corazón. Tengamos fe en el amor de Dios y en su misericordia. Él perdona nuestros pecados. Él sabe, Él conoce lo rudo, lo endurecido que es el corazón del hombre. Por eso quiere darnos un corazón nuevo. Todos conocemos esa bella canción que dice, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Necesitamos tener ese corazón nuevo y Dios quiere darnos un corazón nuevo, hermanos. Cuando miramos la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado. El pecado es una ofensa a Dios, es una transgresión a las leyes de Dios. Pero para obtener el perdón de Dios hace falta un esfuerzo por reconciliarnos con los hermanos. Yo no puedo ofender a Dios sin antes haber ofendido a un hermano. Siempre que cometo un pecado, estoy ofendiendo a un hijo de Dios. Y si yo le pego un golpe en el rostro a un hijo de ustedes, ustedes me darán un golpe a mí en mi cara también. Yo les preguntaré, ¿por qué me golpea a mí si yo no le he hecho nada a usted? Y él me va a decir, porque golpeó a mi hijo. Y eso es lo mismo que pasa cuando ofendemos a un hijo de Dios, estamos ofendiendo directamente a Dios. Hay algunos puntitos que quiero tocar, hermanos, para que podamos conseguir, obtener o implorar por lo menos el perdón de Dios. ¿Cuál es lo primero? Reconciliarnos con el prójimo, pero reconciliarnos con lágrimas, hacer una reconciliación de corazón, pedirle de verdad a Dios que nos perdone y que nos reconciliamos con el hermano. Practicar la caridad. En la primera carta que el apóstol San Pedro escribe
en el capítulo 4, versículo 8, dice, la caridad cubre una multitud de pecados. Imagínense, entonces practiquemos, hermanos, la caridad. Ahora que es más urgente que nunca con la pandemia, practiquemos la caridad. Demos mucha atención a los pobres y con eso vamos a lograr cubrir una multitud de pecados. También podemos practicar, hermanos, la corrección fraterna. Un hermano puede ir donde otro hermano o llamarlo por teléfono para corregirnos fraternalmente. Si uno sabe que tal o cual hermano está cometiendo tal o cual pecado serio, grave, que está afectando a toda la iglesia, a toda la comunidad, tenemos derecho a hacer la corrección fraterna. Otra cosa que nos ayuda mucho, hermano, para descargar nuestra alma de pecado es la revisión de vida. Revisemos nuestra vida con otro hermano, por teléfono nos podemos comunicar y contarle qué es lo que estamos haciendo y el hermano nos dirá si es bueno o es malo y nos aconsejará. Y no nos olvidemos, cada noche tener el examen de conciencia. El examen de conciencia es una cosa maravillosa, hermano, que tenemos que hacer cada noche. Yo creo que no necesitan que se lo digan, ustedes mismos lo practican continuamente. La otra cosa es la aceptación del sufrimiento. La persona que sufre ya sabe de todo. El que sabe de dolor ya sabe de todo, hermano. Ese sufrimiento que llevamos dentro, ese sufrimiento que nos agobia y que nos tortura, pongámoslo en la mano del Señor. Pongámonos en el corazón de Dios que nos ama. Cada día debemos de tomar nuestra cruz, porque el Señor Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Tomemos la cruz del Señor para que nuestros pecados sean perdonados. Seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Una cosa que es maravillosa, si queremos descargar nuestra conciencia, si queremos descargar nuestros pecados en el corazón misericordioso de Dios, es leer las Santas Escrituras. No nos descuidemos de la lectura diaria. Recordemos lo del hijo pródigo. El hijo pródigo se fascinó por una libertad ilusoria. Se quiso ir de la casa del padre, ya sabemos todo lo que le pasó. Fue humillado profundamente a tal grado que lo mandaron a cuidar cerdo después que quedó sin dinero. Porque cuando se termina el dinero, hermanos, en este mundo desgraciadamente también se terminan los amigos. A él se le terminaron los amigos. Y regresó de su padre y preparó todo lo que le iba a decir. Pero el padre pasaba todos los días viendo hacia el horizonte a ver cuándo regresaba su hijo. Y cuando lo miró venir, todo lleno de harapos, todo lleno de sucio de cerdo, todavía traía los pedazos de lodo de cerdo en el rostro. El padre no le importó, corrió para abrazarlo y besarlo. Y el hijo comenzó a decirle, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus servidores, de tus criados. El padre le dijo, rápido, la mejor ropa para él, por favor. Si hubiera sido en este tiempo, hubiera dicho, vayan a la mejor tienda de Tegucigalpa, no sé, a cualquier tienda para decir algo, vaya donde Toño Rosa, rápido, traiga un buen traje para mi hijo, y traiga un anillo, vaya a Cantero a comprar un anillo bueno para sus dedos, contraten la banda blanca para que hagamos fiesta, porque este hijo mío se había perdido y ha resucitado. Entonces, hermanos, la alegría del padre de tener a su hijo de regreso es la que siente Jesús cuando nosotros descargamos nuestros pecados en él. Quiero decirles, hermanos, que no solo debemos de tener, pedirle a Dios, no solo debemos de pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados,
sino debemos de pedirle que permanezcamos en la misericordia y en la perseverancia del Señor, porque no hay cosa más triste, hermanos, que después de estar en estas asambleas tan lindas, después de participar en la iglesia, en actos tan maravillosos, después miremos, ¿sabes dónde está el hermano Julano y tal? Ahora está en otro lado, se fue a tal parte, dejó a la esposa, dejó a los hijos. Hay que perseverar continuamente en la presencia del Señor. Tenemos que decir, pero decirlo en voz alta, pero muy alta en nuestra vida. El Señor me ama. El Señor siempre está conmigo. El Señor me cuida de mí. El Señor perdona mis pecados. Proclamarlo bien en alto. Él sana mis enfermedades. Él me lava con su sangre. Él me llena con su Santo Espíritu. Él vive en mí. Él responde a mi oración. Yo vivo en Él, con Él y para Él. Él me da a su madre como madre mía y maestra. Él me da la vida eterna. Dios es amor. Dios me ama. Jesús es mi Salvador, mi Redentor, mi Rey, mi Señor. Gritémoslo a todo pulmón. Digámoslo en voz alta. El Espíritu Santo es el huésped divino de mi alma, mi abogado, mi maestro, mi consolador. Espíritu Santo divino de Dios, lava mi pecado, lava mis ofensas que te he hecho, que mi alma quede limpia con la nieve, Señor, de blanca, y que yo pueda perseverar hasta el final, porque dice la palabra de Dios, solo el que persevere hasta el final se salvará. Y podemos hacer también, hermanos, un acto penitencial ahí en casa, con nuestra esposa, nuestros hijos, reconocer nuestros pecados. Y si podemos, hermanos, y debemos de hacerlo, no se nos olvide las privaciones voluntarias, el ayuno, la limosna, la comunicación cristiana de bienes, como obras caritativas y misioneras. Si Dios perdona los pecados, pero el Hijo tiene el poder de perdonar los pecados en la tierra, y se lo dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero la lectura de hoy, hermanos, y la de ayer, los dos evangelios de ayer y hoy han sido maravillosos, pero la de hoy deja como corolario para esta meditación en esta asamblea carismática católica hoy sábado, es la del centurión, que era un oficial romano, un hombre importantísimo que se llama centurión porque comandaba más de 100 hombres, una centuria. Él era el jefe y, sin embargo, este servidor suyo, el criado suyo, estaba con dolores terribles y una gran fiebre, y dijo, no, tengo que ir a buscar al maestro. Y le dijo, fue a buscar a Jesús. Le dijo, maestro, mi criado sufre terribles dolores y está con gran fiebre. ¿Y qué le dijo? Le dijo a Jesús, cuando llegó el oficial romano, le dice, yo iré a curar a tu criado, le dijo el Señor Jesús. ¿Y qué le contestó el oficial romano? No soy digno, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero yo sé que con que digas una sola palabra, mi criado sanará. Y Jesús, ¿saben lo que dijo? Nunca en todo Israel no he visto una fe tan grande como la de este hombre. Y no era un judío, no era un palestino, no era una persona del Medio Oriente, era un romano, había llegado como invasor a la tierra de Dios, pero tenía fe, buscaba la curación de su criado. Y le dijo a Jesús, tu criado sanará.
y en ese mismo instante el criado sanó. ¿Qué es lo importante de este encuentro? Es que este hombre, siendo oficial romano y siendo un centurión, que tenía una centuria de hombres que cuidaba, que comandaba, creyó más, se dio cuenta que una sola palabra de Jesús era más importante que la de un general, era más importante que la de un emperador, porque el emperador y su gran jefe que podía tener él no podían sanarle a su criado, pero Jesús sí. Y Jesús dijo la palabra, quiero, tu criado es sano, y quedó sano. Pues nosotros también en esta pandemia, hermanos, solo ocupamos una palabra, que el examen diga negativo. Con esa palabra nosotros ya estamos contentos. Y que Jesús diga, son mis hijos, están en mi corazón, les perdono todos sus pecados y también les doy la sanación. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias.